Club de Prensa con Gustavo Alegret. La revancha de Trump. El mandatario despide a dos alcaldes. Rusia hace lo propio con Maduro. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores periodistas y analistas en la capital estadounidense. Puede volver a escuchar este programa si se suscribe a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios, sus puntos de vista en nuestra cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Los próximos minutos los vamos a compartir con quienes están ya en nuestro estudio, con Sebastián Rotela. Sebastián es periodista senior y trabaja en ProPublica. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por volver a Club de Prensa. Gracias. También nos acompaña Rafael Bernal. Rafael es periodista, trabaja en el portal de información política, el portal especializado de Hill, aquí en Washington. Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias. Oye, cada vez más larga esa barba, ¿no? Sí, a ver hasta dónde llega Santa Claus. Bueno, Rafael Bernal, que también nos va a acompañar en este tiempo de análisis. Y con el profesor Eric Langer. El profesor Langer es profesor de Historia en la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Vio los Oscars? Sí, una parte, sí. ¿Y qué le parecieron? Me pareció muy bien, me parece más bien no tener a alguien que esté así siempre haciendo chistes, es buena idea. De alguna forma uno va más rápido. Le cansan los chistes, por lo que veo. Algunos no son tan buenos, ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué destacaría? Bueno, en realidad me encantó que Parásito ganó, que por fin una película extranjera ganara, me parece muy bien. Porque también se lo mereció de alguna forma, porque es una cosa de clase y bueno, son temas muy interesantes, me parece muy bien hecho. Entonces, en ese sentido, sí. Con lo demás, bueno, está bien, siempre eran los mismos y esta vez ganó algo diferente y eso me encantó. Sí, yo creo que es interesante ver que la industria se hace cada vez internacional, ¿no? Vemos que el cine, inclusive han cambiado la categoría, antes era película en idioma extranjero, ahora es película internacional y esto es positivo. Una película de muy alto nivel, también creo que el director, con el homenaje que hizo cuando recibió el premio de director a Scorsese y a los otros directores presentes, mostró mucha clase y creo que ganaron mucho, el público se encariñó mucho con ellos y su obvia alegría de ganar ese premio tan importante. Y le importante. ofrecieron una ovación de pie en esa platea de ese teatro. Hombre, es una gran película, ¿no? Es original, es fresca, es nueva. A mí me hubiera gustado ver que el irlandés ganara algo porque me gustó mucho el irlandés, pero estuvo muy bien Parásitos. Yo tengo que decir que el irlandés, yo estoy a medias. No la he podido terminar de ver, me parece larguísima. Sí. Creo que podrían haber explicado la misma historia un poquito más resumida, pero es cierto que la interpretación de Robert De Niro y de Al Pacino es extraordinaria. Eso es, sobre todo, y Joe Pesci también. No he visto Parásito y me parece que tú sí lo has visto. Sí. Cuéntanos de Parásito, sin explicarnos el final, pero ¿qué es lo que la hace tan única que la Academia se haya fijado de esa manera tan relevante en esa película? Es una película muy curiosa, sobre todo, como dijo el profesor, una cosa que habla mucho del tema de igualdad y desigualdad y la lucha de clases, pero una forma de contar muy rara que empieza como una cosa satírica, una comedia oscura, pero a veces también como una película de horror y va cambiando de tono y de registro, pero unas interpretaciones muy buenas, escrito de una forma muy, diría, casi poética, una filmación en donde grandes partes pasan solo en una casa, pero también hay unos efectos espectaculares. Y retrata, básicamente la historia es como una familia de clase trabajadora, lumpen, y infiltra la vida de una familia de clase alta, ¿no? Y va de ahí, pero es muy, muy bien hecha y como digo, cuando la estás viendo, no sé a qué compararlo porque es tan original y tan fresca.
Rafa, ¿lo has visto? No, no lo he visto, pero no me sorprende en el sentido que Corea en los últimos 15 años ha hecho unas aportaciones a la cultura y a la industria mundial que son de altísima calidad. Digo, no sé si ustedes sean gente que les gusten los coches, por ejemplo, pero los coches coreanos han pasado de ser como baratos, digamos, utilitarios, a ser de los mejores coches del mundo y con marcas que pues, decía uno antes, hace 15 años, pues no se compraría un Kia con mucha emoción y hoy en día tal vez sí. Entonces me da gusto ver eso. ¿Sí tienes un Kia? No. Yo, bueno. de hecho, yo tengo un Subaru japonés, pero que a los japoneses les pasó lo mismo después de la guerra, ¿no? Entonces, pero es impresionante que cómo ha crecido, sobre todo desde la democratización de Corea del Sur, cómo ha crecido a nivel cultural, el K-pop. Yo no soy fanático, pero hay gente que sí le gusta mucho el K-pop, y el cine aparentemente. Y realmente que se haya abierto Hollywood creo que es una buena señal. Y esto es un punto muy atinado porque es una película muy coreana que te refleja esta sociedad tan interesante, tan dinámica, tan energética, pero también cuenta una historia que de alguna forma es muy universal, ¿no? Que creo que cualquiera puede conectar con ella. O sea, al respecto de las referencias a otros temas que no fueron estrictamente el cinematográfico, muy pocas este año. Me dio la impresión de que los que esperábamos algún comentario político sobre la tensa situación por la que atraviesa el país, la profunda división, la verdad es que brillaron por su ausencia, con la única excepción de un pequeño chiste de Brad Pitt cuando recogió su galardón, en el que dijo que tengo menos tiempo del que le han dado, tengo más tiempo del que le ha dado el Senado a John Bolton. El auditorio se rió y allí se terminaron las referencias. No sé si visteis alguna otra. No, creo que esa fue, y digo, es un hecho real. Efectivamente, Brad Pitt tuvo 45 segundos que John Bolton no tuvo en el Senado. Me dio gusto ver a Brad Pitt porque la verdad, en esa película de Tarantino, él fue el que más brilló. Realmente se ha vuelto un actor con mucho más variedad de la que tenía de joven. Y bien, y pues sí, buen chiste. Y bueno, mantener la política, nada más un chiste breve y seguir adelante. ¿Tú crees que eso es bueno o es más bien una autocensura para no meterse como han hecho en años anteriores? Porque si nos fijamos en, por ejemplo, la implicación que tuvieron los actores y actrices en general de Hollywood con la administración de Obama es mucho más relevante. Incluso la campaña que impulsó el vicepresidente Joe Biden tuvo espacio en una de las ceremonias de los Oscars, si no recuerdo mal. O sea, hay un espacio para la interacción, yo creo, entre el arte y la política, obviamente, pero se ha llevado a un exceso. Y hay veces que simplemente decirlo como una broma, ya se dijo la broma y nos seguimos a lo que nos atiende a nosotros, tiene mayor efecto que el larguísimo discurso de alguien que no es experto en un tema tratando de, no sé, meter a todo el mundo en el tema de los derechos de los animales o algo. Eso puede desviar la atención. Bueno, en realidad yo creo que Hollywood está para ganar dinero, no para otra cosa. Entonces han así apagado un poco las críticas para también que los que sean los que quizás no sean tan de la izquierda o liberales también quieran ver y les da gusto hacerlo, porque al final es una industria, hay que entender eso así. Obviamente hay arte también involucrado, pero al final lo que quieren hacer es ganar dinero y entonces esa clase de comentario político, sea de cualquier lado, no va muy bien con eso y no va muy bien con ganar dinero porque quieren atraer a todo el público, no solamente parte del público. Lo que pasa es que, profesor, entonces, aquí, ¿cómo explica lo sucedido en años anteriores? Bueno, justamente creo que se han dado cuenta que este fenómeno de Trump y de la derecha está para quedarse. Entonces, ven el verde, como dicen, ¿no? Ven lo verde y todos tienen plata, pues, y también hay que poder hablar y poder conversar con los que quizás no estén de acuerdo, pero para que vean las películas igual. Y hay una crisis, ¿no? En realidad, ahora en el modelo de hacer películas,
porque hay Netflix, hay HBO, etcétera, etcétera, donde ya producen sus propias películas. Entonces Hollywood está menos y menos involucrado y entonces creo que ya no quieren meterse demasiado con esas cosas porque no les conviene, porque van perdiendo aún más justamente un cambio de la industria misma y eso es un problema. Sebastián, ¿hubo autocensura o prudencia? Yo diría prudencia. La política no estaba ausente en el sentido de que hubo muchas referencias al tema de las mujeres y las minorías. El documental que ganó es un documental sobre trabajadores de una fábrica americana. Pero yo creo que está inspirado e impulsado por el presidente. Por el presidente. Sí, Obama y su creo mujer, que pusieron dinero para sí. eso. Sí. Entonces, pero yo creo que sí, efectivamente, los actores de Hollywood se han dado cuenta que estas muestras apasionadas en el plató, cuando están hablando del cine sobre temas partidistas políticos, no caen muy bien, inclusive pueden tener un efecto boomerang, ¿no? Entonces, creo que cierta prudencia y cierta cosa indirecta es positiva. Son las 9:41 de la mañana. Buscamos otras reacciones en las cuestiones políticas. El fin de semana ha habido polémica en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, tras el juicio político en el del que quedó exonerado por las votaciones de la semana pasada, en la que la mayoría de los republicanos acabó imponiéndose a la minoría de los demócratas y le exoneró de obstrucción al Congreso y de abuso de poder. En el juicio hay una fase previa, que es la que se produjo en la Cámara de Representantes. Esa instrucción o fase de instrucción del caso recoge los testimonios de a quienes llaman los legisladores. Entre esos testimonios había dos voces, una, Alexander Vindman, que es un experto en Ucrania y que trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca y que estuvo en la llamada telefónica, la polémica llamada telefónica entre Trump y el presidente de Ucrania. Este Vindman, junto con el embajador, o quien ha sido embajador hasta este fin de semana, de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, han pasado a mejor vida de sus carreras, me refiero, porque el presidente ha decidido sacarlos del cargo. Aquello de "you're fired", ¿no? Que tanto le gusta al presidente. La lectura que se hace es que es una revancha política, lo que dicen los demócratas, y los republicanos dicen el presidente tiene la potestad de elegir a su equipo. Rafa. Sebastián. Sí. Bueno, es cierto que el presidente, sobre todo en lo que son embajadores, el embajador está al gusto del presidente, lo puede quitar y poner cuando quiera. Es llamativo, es preocupante en el sentido que gente que ha hablado, que ha hecho lo que ellos dicen su deber en testificar frente al Congreso, ha habido esta reacción. No es nada sorprendente. Yo creo que este presidente, como bien dices tú, que ha hecho un poco su patrón, es echar gente que le parece que están haciendo algo mal, que no le gusta. El mismo director del FBI que despidió, si te acuerdas, y dijo abiertamente, era porque no le gustaba una investigación que estaba llevando. El hecho de que ahora ha sacado al embajador y este señor del Consejo de Seguridad Nacional no es sorprendente porque no es una administración normal y no son tiempos normales. Pero obviamente para gente que cree que el deber de uno que trabaja en un gobierno, que ve algo que le parece mal, es denunciarlo, manda un mensaje preocupante. Sí, es fácil, bueno, era de prever que eso iba a pasar. Lo interesante es que sacó, no sé, Alexander Vindman, sino su hermano mellizo, gemelo, Yevgeny. Y eso, entonces, no sé por qué lo sacaron a él. Ahora, Sondland, por ejemplo, ya es un hombre rico, obtuvo más bien el cargo de embajador por haber aportado a la campaña de Trump. Entonces, él no tiene problema, no es que va a quedar sin trabajo, sino ya tiene harto dinero. Y supongo que Vindman también vuelva ya a su unidad militar, entonces tampoco pierde el trabajo en sí. Lo que sí ha perdido es el cargo que tiene tanto como Sondland también y evidentemente su hermano también. Ahora puede ser que haya más gente también que va a ser despedida, pero digamos esos son de más alto rango quizás o los que son los más visibles hasta ahora. Eso es un punto muy importante. Ambos tenientes coroneles Vindman regresan me parece que los dos son del ejército. Definitivamente, este es del ejército. El hermano gemelo Yevgeny, puedo estar equivocado, pero ambos tienen rango de teniente coronel.
es un rango alto, regresan. Sondland efectivamente era un magnate de la hotelería que lo volvieron embajador. No hay problema por ahí. Y lo que va a decir la Casa Blanca, que tiene cierto grado de razón, es que no puede tener unos asesores tan cercanos con los cuales se haya perdido la confianza. Simplemente no, el trabajo no se puede llevar a cabo. Sin embargo, por el otro lado, el argumento que también es bueno en contra de esta movida es que es un ataque a la transparencia. ¿Por qué? Porque si se cometió cualquier ilícito en despedir a estos o si se malusó la política, ¿cuál sería el castigo para usar la política, aunque no se cometa un delito, de una manera indebida para despedir a un funcionario siendo presidente? El castigo es impeachment. Y sabemos que obviamente por ahí ya no va a ir la cosa. Entonces, realmente, o sea, es un golpe a la transparencia y es un golpe que el Congreso, que es el que tiene supervisión sobre el Ejecutivo, el Congreso no tiene ninguna función de supervisión remanente simplemente porque ya las ha usado todas y bueno, que quemó sus cartuchos. Claro, transparencia, cuando dices transparencia dices que se extiende la autocensura y el miedo a opinar dentro de los funcionarios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, lo cual hace que Donald Trump avance en su agenda de disminuir las instituciones para él decidir todo. Absolutamente. Sebastián. La realidad de estos cargos de Washington es que la gente no está ahí con la idea de que van a estar ahí 20 años, ¿no? O sea, son cargos que son, por su naturaleza, frágiles y delicados, y hay muchas razones por qué alguien puede encontrarse fuera, ¿no? Pero la salida de funcionarios del Departamento de Estado ha sido notable en estos últimos 3 años. Sí. Pienso, por ejemplo, en Roberta Jacobson. Roberta Jacobson fue embajadora de Estados Unidos en México, en su último cargo, y realmente es una persona de profesión. La que ha sido embajadora de Estados Unidos en Ucrania también salió de su posición y son personas dedicadas a su carrera diplomática que dejan la administración por esas divergencias e incomodidad. Diferencia importante entre Yovanovitch y Jacobson. Jacobson había enajenado mucho a los republicanos, los hizo enojar porque ella fue la administradora y cierto que ella ni siquiera era del servicio exterior, ella era del servicio civil del Departamento de Estado. Es más aún, digamos, metida en la burocracia. Pero hizo enojar a muchos republicanos porque fue quien administró el programa de apertura con Cuba de Obama. Entonces ella tenía digamos, una mira política desde el día que entró Trump. Yovanovitch más sorprendente porque Yovanovitch digamos, siempre fue muy discreta y llegaron estos ataques que siguen se sigue sin responder por qué Giuliani y compañía atacaron tan agresivamente a una embajadora que hasta hoy no se le ha demostrado ni siquiera que ha actuado de una manera más política. No estuvo involucrado en un tema político como Jacobson, que pues sí, finalmente hizo su trabajo como lo ordenó el presidente Obama, pero por eso pagó en la administración Trump. Polémica política. Correcto. Profesor. Sí, no, es verdad que, bueno, lo que pasa es que es burocracia, pero sí en los altos cargos el presidente siempre puede puede decir que se va a despedir a ellos como le gusta hacer. Y como él también entró diciendo el Estado profundo iba a atacar y todo eso, entonces para él es una muy buena justificación hacerlo porque dice, bueno, es el Estado profundo, estoy sacando a la gente que no me gustan, sino que forman parte de una resistencia contra una reforma que yo estoy embarcando. A veces nosotros pensamos, bueno, lo vemos desde cierto punto de vista, pero si uno ve el punto de vista de él, entonces, y puede ser que no sea lo correcto porque yo no estoy de acuerdo, igual de alguna forma también tiene esa potestad y lo está usando para hacer lo que él quiere hacer y supuestamente reformar entonces el Estado. Sí, y no es nada misterioso, se lo dijo de Vindman, no estoy contento con él. Y entonces dice las cosas claramente y la gente está en la calle. Las opiniones de nuestros analistas en este Club de Prensa de hoy. Vamos a una nueva pausa. Antes les recuerdo, puede suscribirse a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Búsquenos como Club de Prensa NTN24. También nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Ahí puede dejarnos sus comentarios. Los leemos con gusto. Ya regresamos.
9:56 de la mañana en el estado de New Hampshire. Mañana se van a realizar las primeras primarias de esta carrera para las nominaciones, particularmente del Partido Demócrata, en la que están puestos todos los ojos, muy fundamentalmente después del fracaso, del estrepitoso error de los demócratas en los caucus de Iowa, donde comenzó esa larga carrera de votaciones de los ciudadanos para escoger quién estará al frente del Partido Demócrata y se enfrentará a Donald Trump en las elecciones de noviembre. Los ciudadanos, particularmente los demócratas y los independientes que votarán en esas primarias, se preguntan y ansían ver a un claro líder. Lo que dicen por ahora las encuestas y lo que hemos visto del resultado de los caucus de Iowa, que si bien han llegado tarde, han llegado, es que Pete Buttigieg, el exalcalde de South Benton, un tipo joven, parece que está creciendo en intención de voto como una propuesta moderada, aunque si bien sus políticas son más bien de centro-izquierda. Pero el alcalde se disputa ese liderazgo con Bernie Sanders, que claramente es un candidato que es más polémico porque sus posiciones son ampliamente mucho más a la izquierda del Partido Demócrata, o al menos distan del centro de posiciones como las de Joe Biden. Un Joe Biden que estaba llamado, o parecía que iba a ser el candidato, el nominado, pero que está quedando en una cuarta posición y que lo que dicen las encuestas es que cae en intención de voto. Profesor. Sí, yo no sé si Biden va a poder sobrevivir hasta South Carolina, que es la próxima primaria, y él piensa que allá sí puede ganar más votos porque es muy querido por la población afrodescendiente, justamente porque fue vicepresidente con Obama y ha estrechado vínculos hace mucho tiempo ya con esa comunidad. Sin embargo, en New Hampshire en particular, Sanders tiene la ventaja de alguna forma porque es vecino. Él es senador por Vermont, que queda al lado de New Hampshire, lo conocen muy bien. Entonces, en ese sentido, tiene bastante cabida allá. Me parece que Bernie Sanders es un poco como Lula en Brasil, que muchas veces trata de ser presidente y a ver si esta vez sí le da. Y vamos a ver, porque bueno, eso es una contienda entre la izquierda, y para mí Sanders en realidad no es demócrata. Él es un socialdemócrata y es un independiente que vota con el Partido Demócrata. Entonces me sorprende mucho que tenga tanta cabida dentro de los demócratas y vamos a ver qué pasa. Buttigieg es la gran sorpresa de alguna forma, porque un hombre, bueno, en primer lugar, un alcalde solamente no se ha visto en muchos años, excepto alcaldes en Nueva York, así ciudades muy grandes, que él salga así. Y también alguien que es abiertamente homosexual, entonces que tenga suficiente aceptación, me parece muy bueno para la sociedad norteamericana, y él simplemente no se fija en eso. Y creo que es la estrategia correcta en este sentido. Bueno, eso es correcto. Sanders y Buttigieg llegan con momento a la elección de New Hampshire. Se sabía de antemano, y sabíamos porque hace 4 años tuvo éxito en esa misma elección Sanders, que a Sanders le va a ir bien. Pues, no cabe duda. Se suponía que el otro se iba a estar peleando entre Biden o tal vez alguno de los otros moderados, pensados Klobuchar tal vez, pero resulta que el elegido hasta ahorita de los moderados, les decimos moderados porque si no nos vamos a explicar, tardar mucho en explicar exactamente las posiciones de los demócratas y quién sí es de izquierda y quién no, pero sale Buttigieg. Tienes toda la razón, doctor. Lo importante es que llegue Biden a South Carolina. Si llega a South Carolina, y acuérdense que es la siguiente primaria, como bien decía, pero todavía está nevada entre ahorita y South Carolina. Sanders demostró en los caucuses de Iowa, él ganó el voto hispano por entre 50 y 80% del voto hispano. Todavía no se calcula exactamente. Y deberíamos hablar sobre eso también, porque pero lo ganó bestialmente. Sí. O sea, en los sitios de votación que eran en español, que hubo 4, ganó Sanders con 460 y tantos votos por 14 repartidos entre otros 4 candidatos. O sea, la estrategia de hispanos de Sanders funciona muy bien. Entonces sabemos, Buttigieg, Sanders, Buttigieg, Sanders, y 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 Buttigieg, Sanders,
de antemano más o menos sabemos qué va a pasar en New Hampshire, que es un estado relativamente chico. La campaña de Biden te va a decir, bueno, va a salir con pocos delegados para la convención. Es cierto, se van a ir a Nevada, que es un estado más o menos del tamaño de Iowa, donde si la estrategia de Sanders con hispanos sigue funcionando, entonces va a salir más empoderado Sanders. Y entonces sí se van a South Carolina, que es la primera que es competitiva a Biden. Y en todo este tiempo se le está acabando el dinero a Biden y obviamente estos malos resultados hacen que no llegue más dinero. Entonces está en verdaderos problemas el ex vicepresidente. Va a seguir siendo fuerte Sanders. Creo que los estados más grandes, como bien dices tú, van a ser muy significativos. El voto afroamericano va a ser clave para ver si Biden puede salvarse. Pero yo creo que se va a seguir acentuando esa tendencia de un Sanders fuerte y alguien presionado también por la maquinaria del Partido Demócrata que tiene sus dudas sobre si Sanders puede competir o no. Que no sé si son ciertas esas dudas, pero las tiene. Va a haber presión por un candidato más centrista que podría ser Biden. Yo creo que también el alcalde Bloomberg está gastando mucho dinero y está ahí como un submarino, o no tan submarino porque se le ve venir, y va a ser, si cae Biden, por ejemplo, va a ser una posible alternativa. He visto esta mañana algunos reportes que explican no solo inversión de millones de Mike Bloomberg en esta carrera para la nominación, sino la capacidad de organización con centenares de voluntarios. Me quedaba grabada una frase de algo que leía que decía que alguien que había visitado uno de sus eventos decía: no pasaban 5 metros que no encontrabas a un miembro de la campaña con los talking points, esas ideas que se entregan en un papel, que son los puntos principales para repetir, y los tenía muy bien aprendidos, demostrando una gran capacidad de organización, lo cual es fundamental, tener plata y tener capacidad de organización para las elecciones de Estados Unidos. Bueno, yo soy ciudadano de Virginia y allá está presionando Bloomberg también. Y por lo menos ya 5 veces en la campaña se ha contactado conmigo para ver si iba a votar. ¿5 veces? 5 veces, sí, por teléfono. Así en la puerta dejaron un papelito, lo que sea. En realidad están gastando un montón de dinero sobre eso. Yo prefiero no tener otro multimillonario en la Casa Blanca, pero esa es la cosa. Bueno, ya tiene uno, ¿no? Sí, ya tenemos uno, sí, exacto. Bueno, le preguntaron a Bloomberg el otro día, como dicen billonarios, diríamos nosotros 1,000 millonarios, pero le preguntan, oye, entonces, ¿por qué quiere usted que la campaña sea entre 2 billonarios? Refiriéndose a él y al presidente Trump. Y dijo, ¿cuál es el otro? Bloomberg tiene como 60, el presidente Trump tiene entre 500 millones y 2,000 millones, no sabemos. Pero lo importante de Bloomberg, creo, en resumidas cuentas, es que está tratando estos primeros 4 estados como juegos de pretemporada. Me los brinco, no participo en los juegos de pretemporada y entramos en Super Tuesday, y por eso le llegan tantos anuncios a usted, porque el Super Tuesday va California, Texas, Virginia, Massachusetts y otra docena de estados que con eso, si a un solo candidato le va muy bien ese día, puede salir con suficientes delegados para ser competitivo en la convención. Y estamos viendo que es muy posible que por primera vez me falla la historia, no recuerdo cuánto, pero unos 50 años mínimo, vamos a tener una convención que realmente esté competida, que no vamos a entrar sabiendo quién va a ser el nominado del partido, y eso abre todo un espectro político que a ustedes los periodistas les encanta, ¿no? Porque hay competencia, entonces pueden... Buenísimo para el negocio, sí. Sí, exacto. Interesante. Oye, ¿y qué opináis de la figura de Barack Obama? En las últimas horas ha resurgido esa figura, que tenía que ser una figura inspiradora, pero que se ha convertido en arma arrojadiza, particularmente entre Joe Biden, que la ha utilizado mucho, y Pete Buttigieg. Joe Biden ha dicho en meetings que Buttigieg, al que algunos comparan con Obama, come on, como queriendo decir, venga hombre, Buttigieg no es Obama. Y Buttigieg ha respondido diciendo, claro, pero Joe Biden tampoco. Ambos tienen razón, ¿no? Pero ambos tienen razón de una manera muy extraña. Buttigieg efectivamente tiene menos experiencia que Obama tenía básicamente 0 experiencia. Llevaba 2 años en el Senado. Francamente, fue un experimento, un volado que... Buttigieg tiene más experiencia que Barack Obama cuando fue elegido. Barack Obama había sido senador del estado de Illinois antes de ser senador federal, no nos olvidamos.
y ser alcalde de South Bend, Indiana, un pueblo pequeño. Obama venía de un estado y una ciudad importante, Chicago, o sea, están por ahí. Pero no creo que es un debate de muy alto nivel decir quién es más como Obama, sobre todo en esta comparación. Ahora, la herencia de Obama para Biden es muy potente, ¿no? Porque si los demócratas tienen un recuerdo bonito y positivo de esta presidencia, él era central a esa presidencia. Va a ser una arma para él muy potente todavía. ¿Listos? Entonces cambiemos de asunto, si os parece. Son las 10 o las... A ver, en Lima son las 16 minutos de la mañana. Y quiero comentar una noticia que nos llegaba en las últimas horas que confirmaba la Casa Blanca, y es que esta semana va a haber un presidente latinoamericano que va a visitar la capital estadounidense. Se va a reunir con Donald Trump, Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. La Cancillería también lo confirmó en Quito, y la Casa Blanca dice que el objetivo es avanzar en una agenda bilateral. Una agenda bilateral que ¿qué tiene de relevante, Sebastián? Bueno, pensamos que Ecuador era un país que con la administración Correa se había distanciado de Washington, había habido las relaciones y la cooperación en temas de droga, antidroga y anticorrupción, por ejemplo, había menguado mucho. Y Moreno, desde que ha llegado para Washington, ha sido muy importante su cambio de postura con el tema de Wikileaks y Julian Assange en Londres, que finalmente terminó aquella larguísima estadía en la embajada ecuatoriana, que tanto preocupaba a Estados Unidos. Entonces, es llamativo que esta administración tampoco ha hecho mucho muy importante en la política latinoamericana, que un jefe de Estado latinoamericano es invitado a reunirse con Trump. Y supongo que ahí hay mirando el panorama latinoamericano, viendo problemas y oposición en Venezuela, que es el gran tema, y viendo ahora en Argentina, por ejemplo, que sube un gobierno que es visto como más lejano a Washington, que ver, mira, ahí viene alguien que es más afín al nuestro y que en temas, sobre todo, repito, antidroga y este juego de ajedrez geopolítico en el continente puede ser un aliado. Es curioso el contraste con la administración Obama de cómo la administración Trump ha llevado sus relaciones con América Latina, que a pesar de que cualquiera hubiera pensado que la relación de Trump con América Latina iba a ser francamente negativa, ha sido muy efectiva. No sé si haya rendido resultados realmente, pero ha abierto mucho la puerta a que antes o estaban con Estados Unidos o en contra de esa Correa, digo, a pesar de que Obama en teoría era un presidente de izquierda en Estados Unidos, digamos, a nivel global hasta la izquierda americana es bastante derechista, se podría decir, pero uno no se hubiera imaginado a Rafael Correa visitando a Barack Obama, por ningún motivo. No se hubiera imaginado, probablemente tenía a Cristina Kirchner. Y ahora sí hay, digamos, la relación existe, es una relación más de negocios, se ve mucho la relación México-Estados Unidos, que tienes un presidente nominalmente de derecha y un presidente nominalmente de izquierda, y tiene una relación muy estrecha. De cierta manera, no creo que sea a propósito, porque realmente la administración Trump llegó al poder y la base de su relación con Latinoamérica era construir un muro, o sea, lo que prometió en la campaña, pero ha logrado tender puentes que administraciones estadounidenses anteriores nunca habían logrado, y parece ser que sí, hay veces que simplemente la mentalidad de vamos a hacer un negocio, pues funciona. Sí, bueno, me parece que hay cuatro cosas, Ecuador. Uno, Assange, que ya hablaste. Segundo, la DEA, y hay mucho narcotráfico que pasa por Ecuador. Entonces, antes Estados Unidos tenía una base militar en Manta, y yo sospecho que la razón por la cual quiere ver o tiene ese privilegio de ver supuestamente al presidente de Estados Unidos es que van a reabrir algo y quizás otra vez habilitar el aeropuerto en Manta. Y también no hay que olvidarse que Ecuador es una potencia también petrolera, entonces eso también hay que hablar. Entonces creo que son esas cosas, pero más que todo me parece que eso es del narcotráfico, que van a tratar de volver a tener esa relación estrecha sobre este punto en particular. La visita de Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, a Washington el miércoles, estará en la Casa Blanca.
y en su viaje también mantendrá otro tipo de reuniones, entre las cuales, por ejemplo, participará en algún evento de algún centro de pensamiento aquí en la capital estadounidense, donde expondrá las prioridades de su administración en su relación con Estados Unidos. Vamos a una nueva pausa. Recuerde que se puede suscribir a nuestro podcast en Apple y en Spotify y hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24. Seguimos en Club de Prensa cuando son las 11:15 de la mañana en Caracas. Este fin de semana hemos visto, y en las últimas horas, hemos visto dos escenas, dos fotografías que contribuyen a esa situación complicada por la que atraviesa Venezuela. Un cierto aire tras el exitoso viaje de Juan Guaidó en su gira internacional que concluyó esta semana pasada, como mínimo que se sepa hasta ahora, con una visita de altísimo nivel en Washington, con recepción incluida en el despacho oval de la Casa Blanca. Lo que vimos es que en Miraflores apareció por sorpresa el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente o expresidente español que ha intentado fungir como mediador en los diálogos entre el chavismo o madurismo y la oposición en innumerables veces. Ha viajado 38 veces y ha intentado establecer esos puentes de diálogo, de entendimiento en el 2016, en el 2017, en el 2018, entre esas dos facciones que hoy disputan el liderazgo en Venezuela. Esto acompañado de la reunión que mantuvo Sergei Lavrov, el ministro o secretario de Relaciones Exteriores ruso, que tras viajar a México primero y reunirse con autoridades mexicanas, hizo lo propio en Caracas y también estrechó la mano en Miraflores de Nicolás Maduro. Dos fotografías que intentan darle un poquito de aire a Maduro para mostrarlo como presidente frente a un Juan Guaidó que ha tenido una exitosa gira internacional, Rafa. Fue muy exitosa la gira y creo que lo dijo bien Sebastián, es un juego de ajedrez geopolítico, se está jugando mucho con el hemisferio. Es curioso los europeos occidentales que se presentan en Venezuela o que presentan algún motivos de apoyo al régimen de Maduro. Están recibiendo muchas críticas en Estados Unidos. Yo hablando con el jefe de Relaciones Exteriores del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes, el demócrata Albio Sires, me decía que su primera prioridad es empezar a hablar con españoles. Dijo europeos, pero realmente se refería a los españoles, lo dejó muy claro, y ver por qué siguen haciendo este tipo de acciones que finalmente apoyan un régimen que Estados Unidos considera que es un régimen que ya está completamente fuera de la ley. O sea, para ellos esto es una violación de las sanciones europeas y entonces, y realmente los estadounidenses están enojados en ese sentido con funcionarios europeos que han, si no apoyado abiertamente, dado legitimidad al régimen de Maduro simplemente por reconocer que existe y que está al mando. Dos puntualizaciones al respecto. La primera, el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que el viaje de José Luis Rodríguez Zapatero se produce a título personal, no representando al gobierno de España, y que lo hace en calidad de ciudadano. Y la otra es que esta visita, que ha generado polémica otra vez en España, se produce 3 semanas después del incidente diplomático en el que Delcy Rodríguez en un avión, Sebastián, llegó a Barajas y protagonizó ese poco claro escenario de reunión entre él y un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, y con la información publicada por el diario ABC y desmentida por el gobierno de que hasta el mismo Pedro Sánchez le llamó a Delcy Rodríguez para convencerla de que no entrara en el espacio Schengen. Se ha criticado mucho este encuentro y Estados Unidos lo ha criticado mucho, y hay este tema de las sanciones europeas y es llamativo, y supongo que responde a este nuevo gobierno español, que es su giro hacia la izquierda. Supongo que ven estos contactos con Venezuela de una forma de afirmarles. No sé si es muy atinado, no sé si quieren crearles los problemas que puede traer una relación con Venezuela que está mal vista por el gobierno de Estados Unidos y otros, y que hay bastantes pruebas y investigaciones, inclusive en España, de corrupción, de lavado de dinero, de vínculos con países, actores problemáticos en el escenario internacional como Rusia, como Irán. Mismo vínculos de Venezuela posiblemente con guerra de noticias falsas, ciberguerra en España hace no mucho en el tema catalán, en que se veía una alianza posible de ciberguerra de Rusia y Venezuela. Entonces, yo creo que está jugando un poco con fuego el gobierno español.
Bueno, en realidad es obvio lo que está haciendo Maduro, es tratar de crear un contrapeso a la imagen de lo que Guaidó logró en su gira y mostrar que él también tiene sus amigos en el exterior. Y aquí me parece, sí, es interesante destacar justamente el rol de España en sí, porque la comunidad europea en general está en contra, pero España juega un rol muy importante y diferente a los otros países. Y eso es también porque Podemos, como Podemos es parte del gobierno ahora, fue financiado por mucho tiempo por Chávez en particular, fueron consultores políticos, etcétera, etcétera. Entonces ya tienen un rol un poco, bueno, diferente, digamos, en ese sentido. Y lo que me parece interesante es que los otros europeos no hayan hablado con los españoles para decir, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Porque en realidad tenemos que tener una solidaridad, tenemos que seguir unánime en esto, porque esa es la fuerza de la comunidad europea, es que más bien todos están de acuerdo y siguen con eso. Al respecto de esto, solo un comentario, y es la paradoja que se produce de que el comisario o el alto comisionado para las relaciones internacionales o exteriores de la Unión Europea es Josep Borrell, que fue canciller del gobierno de Pedro Sánchez y que se ha posicionado con una posición como la que hoy tiene Pedro Sánchez, de buscar el diálogo, de reconocer a las dos partes, y que ahora representa a la Unión Europea, una Unión Europea que tiene una posición distinta a la del gobierno. Por lo tanto, qué incómodo un Josep Borrell, que por cierto el viernes estaba con Mike Pompeo aquí en Washington. Claro, estaba aquí y hay que recordar una cosa, hay ciertas presiones políticas internas europeas que también la izquierda europea es hasta cierto punto culpa de la situación en Venezuela a Estados Unidos y a la presión que se le ha puesto y cree en, digamos, el chavismo. Cuando el chavismo se levanta como la izquierda latinoamericana, a cierto punto tiene cierta credibilidad en Europa. Las opiniones hoy de nuestros analistas. Vamos a la pausa. Al volver les vamos a contar la historia, la investigación de Sebastián Rotela, que acaba de publicar en ProPublica. ¿Quieren saber qué revela? Ya regresamos. Se acaba de publicar una investigación que ha llevado a cabo, que han realizado un grupo de periodistas de ProPublica junto con el New York Times. La investigación, que está liderada o firmada por Sebastián Rotela y Tim Golden, lleva por título La operación en Court y la conexión saudí. La historia secreta de la investigación del 9 de septiembre. Del 11 de septiembre, perdonen, de esos atentados terroristas que cambiaron la vida y marcaron la historia de Estados Unidos. La investigación ha tenido un cierto eco, Sebastián, y el objetivo o la gran revelación que ponéis, ¿cuál es? La gran revelación es que, aunque parecería imposible que haya secretos todavía casi 20 años después de los atentados de septiembre, nosotros por primera vez hablamos de una investigación secreta que se hace hasta hace poco, hasta hace un par de años, por el FBI, sobre posibles vínculos de gente del gobierno saudita y los secuestradores del 11 de septiembre. Siempre había una duda, siempre había preguntas sobre vínculos conocidos de funcionarios saudíes en California, sobre todo, y algunos de los secuestradores del 11 de septiembre, que fueron públicos en los primeros años después del atentado, pero después desaparecen. Pero nosotros contamos desde dentro, hablando con los agentes, de cómo ese pequeño grupo de agentes, sobre todo de San Diego y Nueva York, obsesionados por este tema, lucharon para investigar estos agentes sauditas y descubrieron nuevas pruebas que hacen más preguntas sobre si hubo una red de apoyo en Estados Unidos, que siempre se había negado, en que participaron al menos 2 funcionarios sauditas que tenían algún conocimiento de que eran terroristas y posiblemente que estaban planeando un atentado. Se ha mantenido muy secreto esto, ha sido muy polémico dentro del gobierno, ha habido grandes luchas internas en el Departamento de Justicia, pero creo que hemos arrojado un poco de luz sobre una cosa tan secreta, dolorosa, que llama otra vez a la atención la relación tan compleja con este aliado problemático que es Arabia Saudita. ¿Y la investigación concluye que sí hubo esa red de apoyo? La investigación es muy cuidadosa. La investigación concluye que encuentran pruebas que aumentan sospechas sobre eso, pero que en un momento dado, en 2016,
se decide no solo no ir adelante con acusaciones penales contra los sospechosos, sino básicamente desmantelar o bajar el nivel de la investigación, y ahí hemos quedado. Lo que ha pasado es que ahora hay una denuncia civil en Nueva York por las familias de los sobrevivientes del 11 de septiembre contra Arabia Saudí, acusándole a Arabia Saudí o gente de Arabia Saudí del gobierno en complicidad. Y las pruebas recogidas en esta investigación son un poco el eje, son un poco la base de esta denuncia civil, en que posiblemente veremos en los años que vienen, si hay un juicio, qué hubo de estas pruebas. Nosotros somos muy cuidadosos, es decir, hay gente muy seria del gobierno que nos dice que algo había ahí y tendrían que haberlo perseguido más, y otros dicen, mira, sí fue llamativo los contactos, pero no hay la pistola humeante, como se dice en inglés, no hay la prueba definitiva. Profesor Breven. Bueno, creo que la geopolítica así superó todo lo demás, que las relaciones con Arabia Saudita son tan importantes que entonces no se siguen esas pistas porque no conviene, por muchas razones, y de alguna forma crear grietas entre Arabia Saudita y Estados Unidos, más aún ahora, me parece. Es importantísimo lo que dicen del cuidado con el que llevan a cabo la investigación, porque es una línea muy fina pasar entre descubrir qué sucedió, y aparentemente no se habló bien de todo lo que sucedió, y caer en teorías de la conspiración que pueden dañar la verdad más de lo que este oscurantismo ha dañado la verdad. Entonces me parece muy bien hecho muy atinado el trayecto y el cuidado de no caer en esas acusaciones que pueden no estar sustentadas. Sebastián, tengo 10 segundos. ¿Esta administración podría estar interesada en que se arrojase un poquito más de luz sobre lo que sucedió, teniendo en cuenta que esa investigación y esos atentados recayeron sobre una administración republicana? Pensarías que sí, pero hasta ahora esta administración ha férreamente defendido hasta el nivel de declarar como secreto de Estado la información en esta investigación. O sea, de un lado se dice que no hubo nada, pero el otro no se quiere mostrar lo que hay. Bueno, el tiempo acabará dando la razón, muy probablemente, porque las cosas se acaban sabiendo, aunque sea por desclasificación de documentos cuando pasan los años, ¿no? Sí. El programa de hoy ha sido gracias con las opiniones del profesor Eric Langer, del periodista Sebastián Rotella y del periodista también Rafael Bernal. Hoy estoy con los nombres mal, ¿eh? ¿Será que es lunes? Terminamos aquí. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.